Pero muy buenas tardes, noches a todos. Pero como dicen que le va, qué placer poder estar con todos ustedes. Cambio de luquete, señores, cambio de luquete. Se fue la rubia, vino la morocha media colorada. No sé. Año nuevo, vida nueva, todo junto, ¿vieron? Así que estamos despidiendo los 30 y... ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Bueno, sí, para ustedes, espero que esto quede acá entre nosotros. Estamos despidiendo los 34 años para el mundo virtual, 35 para mi documento. Y nos estamos en víspera de mi cumpleaños, así que nada, así que cambiamos de look, tiramos la casa por la ventana, ya rompí los anteojos, así que si ven que yo no puedo, ¿cómo se llama? Ver, así que ténganme un poco de paciencia porque ya está, si antes no veía, los 36 no llega solo, claramente. Así que, y ya rompí los anteojos, un desastre, pero no importa, nosotros le ponemos toda la onda y toda la pasión porque es jueves de estreno y tu cuerpo lo sabe. Así que nada, vamos a estar saludando a toda la gente que nos estuvieron escribiendo durante toda la semana. Gente, colegas, amigos que estuvieron hablando. Quiero mandar un beso gigante a la gente de México, a Eri Reyes, que también estamos ahí tratando de ver si podemos terminar la bendita leyenda de Brujas. Mientras Urpus está viajando por los países, sépanlo que estamos internacionales con Urpus. Nada, estamos preparando para ya darle un marco, cerrar un marco a lo que sería Brujas, leyenda de terror. Y nada, y también poder festivalear y poder compartir con nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos chilenos y nuestros hermanos de Uruguay. Así que beso gigante a todos estos guerreros que se pusieron la camiseta, señores, se pusieron la camiseta de Brujas. Me siento rara, me siento muy rara. ¡Ah! Era verdad, señores, me tiñé, ¿verdad? Me arrepentí, estoy así con un amor-odio, pero había que hacer un cambiazo, había que dejar el rubio por otro lado, todo es nuevo, ¿viste? Todo se renueva en la vida, aire nuevo, gente nueva, como corresponde, señores. Así que vamos a tener dos invitados, pero de lujo, señores, de lujo. Es un placer inmenso, un honor tremendo tener al señor Matías Horta, que dentro de segundito nomás vamos a estar hablando con Nicolás Betromile y con Matías. Y también Mario Varela. Mario Varela es un gran DF, gran director, gran documentalista. Así que hoy vamos a estar, pero de alfombra roja, como tiene que ser. Pero antes, vamos a estar llamando al señor Nicolás Betromile, para que nos cuente las novedades de la semana. Y bueno, obviamente hablar con nuestros invitados de lujo, que estuvo en Mar del Plata. Nuestro querido amigo Nicolás Betromile estuvo siendo entrevistado por un canal de Mar del Plata, así que lo estuvimos haciendo ahí en el aguante. Beso gigante a Marcela, a toda la gente de Mar del Plata linda. Y bueno, Nico, te estoy llamando que no hay más tiempo. Te estamos llamando, Nicolás Betromile, para todos ustedes. A ver, para. Vamos a hacer las cosas bien. Porque como no tengo los anteojos, estoy hecho como una bruja, así, no sé. Estoy como con este cambio de look terrible. Y sin los anteojos, imagínense que estoy hecho un, no sé. Así que, pero Nico, te estamos llamando, Nicolás Betromile. Tiene que decir hola Susana, si no, nada, lo sacamos del en vivo. Otro taurino más, estamos llenos de taurinos, carajo, ¿qué nos está pasando? Tengo un montón de compañeros y directores que cumplen en este mes, así que nada, el punta el 12, nuestro gran amigo Germán Margarán es el 13, es impresionante, todos los taurinos se juntaron en Gorevisión, se juntaron en este hermoso Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival donde nos conocimos entre todos los directores. Y nada, es un privilegio terrible poder haber cruzado en este camino tan lindo como lo es el cine.
Así que saludos a Carlos Cornejo, qué lindo que estés conectado. Saludos a, te queda lindo el pelo, así sos una bomba. ¡Apa! Pero no me lo digas 2 veces, no me lo digas 2 veces que me agrande, ¿sabes qué? Pero terrible. Sí, no sé, me siento rara, lloré. Yo te lo juro, lloré, me sentí así como frustrada, me fui 15 años tiñéndome de rubia, digo no, el rubio tiñéndome las raíces para no aparentar ser rubia, imagínate ahora tiñirme todo el pelo, es como raro, pero hay que hacer un cambiazo, claramente hay que hacer un cambiazo. Saludos a Rodrigo Coar, saludos a Valdana Juan, saludos a Ale256, Matías Horta, qué grande Mati, ya te estamos llamando Mati. Nicolás Betromil. Así ya vamos a hablar sobre las novedades de la semana y de los invitados de lujo que tenemos hoy, que es impresionante. ¡Pero qué grande, Nico! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo puede andar con este pelo? ¿Quién me mandó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo cuando vi sus fotos en las redes sociales no lo podía creer. Dije, se acabó una leyenda. Se acabó una... Pero decime quién me mandó, porque viste, de última, vos decís, bueno, tus amigos te dicen, teñite de negro, te va a quedar lindo, tenés linda piel. Y uno va con el pincelito porque nada que se va al, ¿cómo se llama? A la peluquería. Agarró, pintó pincel, Coleston. No lo puedo creer. No me hallo me miro al espejo y no sé, me siento otra. Me la cambiaron, no sé. Voy a hacer terapia, te lo juro. Soy otra, sí, conozco eso, pero es que tengo acá un problemita que había una cosa, ahora está un poco opaco el tema. ¿Qué nos pasa? A ver, estas cosas de Ahí la te están tecnología. mandando saludos, qué grande la gente, están diciendo, Nico, feliz cumple atrasado, qué grande, todavía seguimos festejando tu cumpleaños y ahora se viene el mío. Sí, la gente me sigue saludando, es increíble esto. Ahora sí, se veía con una cosa, pero bueno. ¿Cómo anda? Bueno, más allá del pelo, ¿cómo anda? Es una cosa terrible. No lo estaría superando, pero nada, la piloteo, ¿viste? Cuando tenés el talento adentro, ¿viste? Vas, das la cara, sin un ojo, ¿sí? ¿Viste? Cuando el talento es así, los artistas somos así, hay que probar todo. Bueno, yo paso, pero... Ah, sí, claro. Bueno, venimos de unas semanas agitadas y podemos decir de que más allá de las semanas agitadas que hemos tenido, me gustan los invitados que tenemos para estas semanas agitadas porque en esta oportunidad vamos a contar con entre comillas, ¿no? Porque no, ni usted ni yo somos periodistas, pero con un colega aquí ante nosotros, una persona de las que sabe, ¿no? Como nosotros, que nos mandamos a hacer este tipo de cosas y nos divertimos, ¿no? Un colega como es el señor Matías Horta, y además un verdadero colega, este sí tiene que ver con un verdadero colega, nuestro siguiente invitado, porque estamos hablando del señor Mario Varela, que es realmente un colega, un director de fotografía, es director también, ha dirigido muchos cortometrajes, tiene una película dirigida, camarógrafo, y además, y esto quería destacar del señor Varela, porque al señor Matías Horta ya lo conocemos, igual ahora lo vamos a presentar, es el primero, ¿verdad, Matías? Es la primera vez de Mati. Hoy No, debuta. bueno, eso no sé, tampoco se lo vamos a preguntar, pero es el primero, es el invitado de ahora, ¿verdad? El Sí. de 19. Debuta Ok. Mati, después continúa Mario. Mirá, tenés un tendal. Sí, claro. Bueno, exacto. El señor Mario Varela, además, es escritor
y escritor de libros para niños. Así que no estamos ante realmente un artista, no como nosotros, digamos, ahí sí podemos hacer la descomparación, pero estamos ante un artista que dedica sus libros para los niños. Tiene uno, dos, tres libros para niños y tres libros de poesía. La verdad, muy grosso, muy, muy grosso. Igual Es que yo, no nos andamos con chiquita nosotros. No nos no, andamos con chiquita. Escúchame, la tenemos Nicolás Betromiller, Ruth Gómez, terrible artista, se entrevista a colegas de la industria cinematográfica. Somos así. ¿Qué se le va a hacer? exacto. Igual antes de comunicarnos con el señor Matías Horta, eh, quería dar mi opinión a esta situación que ha ocurrido esta semana. Seguimos con las novedades, ¿no? De la gente que nos impide cuidarnos. Y en este caso se trata de estos chetos que están al frente de la injusticia en la Argentina, ¿no? Que sin ningún tipo de problema y a través de las plataformas de comunicación, para no, para no tirar para no tirar el nombre de una aplicación o de una empresa, podemos decir que estas plataformas de comunicación les brindaron un soporte para dar un fallo histórico, ¿no? Histórico, digo, por este marco de la pandemia. Más allá de que para todos la educación es esencial, lo que no es esencial es la presencialidad. Digo, estaba totalmente claro eso y por las dificultades que la presencialidad genera. Y yo le quería sumar algunos datos que me parece que los muchachos de la Corte Suprema de Justicia no tuvieron en cuenta, es que el propio Rodríguez Larreta habló de cuántas personas mueve la presencialidad en las escuelas. Y estamos hablando de 700.000 personas. Y que el nivel de contagio fue muy bajo, dijo él, tan solo el 1%. Entonces yo me puse a hacer cuentas, que soy una luz en matemática, diría. Y el 1% de 700.000 es 7.000. Estamos hablando que la ciudad de Buenos Aires está alrededor de los 2.000, 3.000 y ha llegado a los picos de 3.500 casos por día. Si se contagian 7.000, significa que tenemos 2 días enteros de contagio solo por ir a la escuela. Hasta ahora. O sea, que la cuenta es como muy fácil. En 2 meses y medio que llevamos de escuela, desde mediados de febrero, podemos decir, hasta fines de mayo, 700.000 personas contagiaron a 7.000. O sea, 2 días es responsabilidad de las clases presenciales. El resto podemos decir es que la vida diaria, ¿no? Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Se hisopan a todos los niños, se hisopan a todos los contactos estrechos, entonces nosotros podemos saber de que esas personas no contagiaron a más nadie, son solo 7.000. No, no es verdad. No se hisopan a todos los contactos estrechos, se los da por positivos. ¿Se los hisopan a los niños? No, se los da por positivos. ¿Pero se los pone en la lista? No. Si no tiene ningún tipo de complicación, no se lo pone en la lista. Ahora, ¿qué pasa? Que no tenga complicación que indica que no tiene que estar en la lista. No, no, es un contagiado, tiene que estar en la lista. Pero ¿por qué tiene que estar en la lista? Y esto es una de las cosas para pensar. Porque es parte de un contagio en cadena. O sea, yo soy el contacto estrecho que me contagié en la escuela. Ahora, contagio a otra persona. Esa persona puede contagiar a todas estas otras. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces, no es solo los 7.000 que se contagiaron los únicos que en este marco de las clases presenciales pueden contagiarse. No, son muchos más. Entonces, y esto fue una decisión de un gobierno nacional en el marco de una emergencia sanitaria votada en el Congreso y a través de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, ¿quién gobierna? ¿El presidente de la Nación? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿O el gobernador de la ciudad separatista de Buenos Aires? Yo se los dejo para que lo piensen. Porque claramente acá hay una intencionalidad política
como en todo lo que pasa en la vida, pero acá hay un favoritismo político, que eso es lo que a mí me preocupa. Digo, y acá no va a las clases presenciales sí o las clases presenciales no. Yo no voy a entrar en ese juego, porque no me parece. Pero sí lo que sí me parece es que tengamos un poquito más de cuidado y de responsabilidad. Después habrá otros ámbitos donde es un desastre y que hay que controlar. Sí, por supuesto, hay que controlar todo, porque el problema está en todos lados. El virus está en todos lados. No es que en la escuela no está o en la escuela está en todos lados. Está en todos lados. La mayoría de las escuelas tienen burbujas suspendidas por contagios. Entonces digo, más allá de la situación, digo, yo saludo que, que otra vez se va a volver a entregar computadoras a los alumnos de los secundarios. Eso es totalmente saludable, porque saludable de saludo, no de algo que hace bien al cuerpo, digamos. Porque la verdad que es necesario, porque en estos años en donde no se entregaron las computadoras, muchos y muchas quedaron sin dispositivo. Porque parece muy fácil tener un dispositivo hoy. De hecho, acá en casa hay 2 compus, hay, hay 2 celulares, hay una tablet, pero no en todas las casas pasa eso. Sí, Entonces, tal cual. hay que observar un poco eso, porque la necesidad de conectividad hoy pasa porque estamos en una pandemia y no todos estamos vacunados y todos somos permeables al virus. Entonces, y hay que tener cuidados, hay que tener cuidados, hay que, no sé, yo el otro día estaba acá y escuchaba una fiesta clandestina acá cerca, o sea, se escuchaba, y no da, no da, no da, no era acá el vecino, digo, no era el vecino de al lado, pero te das cuenta que era una casa, no es que era un loco que iba por la calle, era una casa que había alguien gritando y festejando y demás. Entonces, digo, hay que tener cuidados y hay que ser respetuosos. Y otra cosa que le quería decir, como Sí, para ya adentrarnos en nuestro primer invitado. Está conectado, ¿no? Nuestro primer invitado. sí, 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 está conectado y esperando ahí que lo llamemos, así que. Una cosa es que yo tengo una anécdota muy interesante con el señor con el que vamos a hablar, pero me gustaría que se conecte para poder contar esta anécdota, que tiene unos cuantos años, le diré, tiene casi, él por ahí me va a corregir, pero creo que tiene 10 u 11 años. Dale, lo llamamos al señor Matías Horta y lo vamos a recibir, pero con la mejor música, obviamente. Y nada, Mati, te estamos llamando y quiero escuchar, por favor, esa anécdota porque quiero reírme mucho. Ya, quiero reírme muchísimo. Y ustedes saben de qué estamos hablando. Solamente ustedes saben qué pasó esa noche o esa tarde de noche. Esa Sé noche, lo que creo. pasó en la película, claro. Así que, Mati, te estamos llamando. Ahí Nuestro primer va. invitado, Matías Horta. Matías Horta estudió en el CIEVIC, pero además de estudiar cine, es uno de los mejores periodistas de cine. ¡Eh, señor Mati! ¡Vamos! Todavía, pero no hubo ni tiempo de presentarlo, porque se presenta solo él, porque es Matías Horta, un gran amigo de la casa. Matías Horta es un gran ¿Qué tal, chicos? periodista, es uno de los periodistas que más sabe de cine de horror de la Argentina, que ha escrito libros. Estamos ante un artista indiscutible de nuestro cine, pero también del cine internacional. Escribió un libro sobre Carpenter, dígame, corríjame si me equivoco, un libro sobre Carpenter y un libro sobre Cronenberg. La verdad Así es. es, yo, además de que nos conocimos hace muchos años, yo era fanático cuando vivía con mis padres de abrir la revista de Cablevisión y encontrarme con su nota en el medio de la revista, que tenía un arma de juguete en la mano, en la foto de la entrevista. Ya eso ya te predisponía para leer esa columna que tenía el señor Matías Horta. ¿Cómo le va, señor Matías?
Bien, ¿qué tal, chicos? Hola Ruth, hola Nico. La verdad que un honor ser invitado. Bien, acá bien, a pesar de la historia de ciencia ficción y horror que nos tocó, bien, aquí andando y la verdad que contento acá de hablar con ustedes, de pasar este rato ahí en compañía de ustedes. La verdad que me pone muy contento. El honor es nuestro porque nosotros acá jugamos a hacer periodismo. Parece que esto es a veces se torna más una clase de una escuela de periodismo que lo que Que realmente el es el mismo periodismo. cine. Claro, ni de cine. Y es un honor tener a una persona que representa a ese rubro tan bien como lo haces vos. Eh, y lo primero en lo que queremos charlar contigo es contar aquella anécdota que nos estableció un primer lazo, podemos decir, aquella vez que nos conocimos y a través de qué fue. ¿Usted lo recuerda? Seguro te estarás refiriendo a cierto cortometraje, ¿no? Con un gato, una nena y un martillo, ¿verdad? Eh, Exactamente. eh, Tal cual, sí, nos tenemos que remontar al año 2005. Sí, 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 al Uncipar de 2005. Ahí cuando se hacía en Semana Santa, era toda una fiesta, ¿no? Y en las funciones, me acuerdo que yo había mandado, voy a empezar contando, haciendo un poquito de historia, yo había mandado el corto, lo había empezado a mandar un montón de lados, en algunos quedaba, bueno, después lo mandé a Uncipar, ahí no sabía si había quedado, pensé que no. El asunto es que de ese fin de semana yo iba a ir de todas maneras a Gesell y fui. Y bueno, en un momento paso ahí por donde se hace un cipar, por ahí en la Casa de la Cultura. Te interrumpo un Sí, segundo. Ibas a ir porque eras el enviado especial de A Sala Llena y nadie te conocía. Nadie del equipo del eh, staff del festival te conocía. No sé si te acordás de eso, que llegaste a la puerta del Inca y, hola, mm, ¿qué tal? Una noche, que era una noche de esas que da gana de quedarse tapado hasta acá viendo una película, porque llovía a cántaros en la puerta del Inca, estábamos todos abajo de la porquería esa que hay ahí arriba, porque ni siquiera es un techo, es una porquería que te cae el agua igual, estábamos todos acobachados ahí, y viene Matías, así, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿quién es este chabón? Entonces, listado, ¿usted quién es? Matías Horta. ¿Ah? ¿Sí? Acá está. Y decía, a sala llena. Por favor, ah, continúe. claro, sí, en realidad eso que contás sí pasó más en el año 2012, que es cuando volví. Ahí con la sala llena, ya existía sala llena en Ah, 2005. yo estoy Me uniendo está los dos. contando Tiene la historia razón. al revés. Tiene razón. Tenemos dos anécdotas entonces, no una. Dos. Vamos con la primera, que es la de Michifus. Usted estaba 2004, 2005 por salir para un CIPAR. Disculpe, lo interrumpí. Por favor, no, ningún problema. Sí, tal cual fue en el Municipal de 2005. Fui de todas maneras ahí a la Casa de la Cultura donde se hacían las proyecciones. Las proyecciones nocturnas yo ya sabía que existían, ¿no? Que existía ese ritual, ¿no? Que era como algo como muy, a diferencia de las funciones de más temprano, era como mucho más libres, ¿no? Como la gente gritaba, había muchas risas. Como era una cosa más free, ¿no? Y bueno, me enteré porque leyendo, vi la lista de cortos que iban a aparecer a la noche y a medianoche y apareció, leí Michifus y dije, ah, entonces, bueno, en algún lugar quedó. Así que fui así, pero de curioso, y dije, bueno, voy un rato y listo, y me voy. Y bueno, entré, bueno, proyectaron cortos, la gente se reía, se divertía, y de pronto anuncian Michifus de Matías Horta. Incluso escuché por lo bajo que alguien decía, ese yo lo vi, es buenísimo. Yo pensé, ¿cómo lo vieron? Va, igual lo habían dado en el Rojo Sangre el año anterior. Y bueno, el asunto es que empiezan a proyectar el corto, donde, bueno, hay una situación, y de pronto se produce, hay un determinado plano con una determinada imagen y todo el mundo enloqueció, toda la sala enloqueció y, bueno, puedes dar fe de eso. Y yo no lo podía creer y después, bueno, ocurre justamente el momento clave del corto y es cuando la nena usa el martillo, ¿no? Y
Y realmente no fue único, de hecho la gente empezó a corear Michi Fus, y lo pasaron de nuevo esa misma noche. Y a la noche siguiente también me acuerdo que fui, así como para espectador, así como para divertirme un rato, ¿no? Y desde temprano la gente gritaba, pongan Michi Fus. Y lo pusieron, y lo proyectaron. Y la gente, Michi Fus. No, eso fue una locura, y no lo podía creer, la verdad que muy, muy loco, todavía no lo puedo creer, lo me acuerdo, es muy, muy loco. Y sí, tal cual, lo de 2012 ya fui como con la sala, ya existía sala llena y fui a cubrirlo y otra vez llevé Michifus y llevé otro corto que era Familia y los proyectaron y otra vez fue descubierto por gente nueva y me enteraba que en todos esos años en los que no fui, y la gente seguía pidiendo el corto. Me acuerdo que me enteraba por conocidos que iban o amigos, me decían, che, están pidiendo Michifus. Y dije, wow, todavía lo recuerdan. Muy loco, la verdad que no, increíble todo, increíble. A mí me La verdad, todo tocó, lo que me dio. a mí me tocó coordinar la pantalla abierta, que es la sección de la que habla Matías, que era después de la 1 de la mañana, y había gente que llegaba un tanto, digamos, que si le acercabas un fósforo capaz explotaba, ¿no? Digo, a ese nivel podemos decir como que eso era lo menor. Imagínense las otras ingestas que podía llegar a haber. Bueno, la gente se encaminaba hacia la sala de cine sin saber a qué se iba a encontrar. Digamos, en ese festival nosotros anotábamos a veces, o se anotaban algunos de los que no habían quedado e igual habían ido al festival, se anotaban para que pasen su corto que no había quedado. Entonces, en el caso de Matías, ya habíamos recibido una recomendación de la comisión directiva de, che, este lo tienen que pasar. Imagínense, 2004, 2005 había de todo, había todavía VHS, algunos DVDs, había mini DV, había de todo. ¿Y cómo era el funcionamiento de la pantalla abierta? Uno tenía una caja así gigante, metía la mano en la caja y lo que salía de la caja se pasaba, digamos, después de ese listado de lo que se habían anotado. Bueno, los que se habían anotado ya los teníamos identificados, quiénes eran los directores, entonces poníamos de otro de la caja. Lo que ocurrió con Michifus fue algo muy particular, porque la gente empezó, todos los cortos vos lo ponías y decías, bueno, y ahora vamos a ver tal cosa. No decía ni el nombre del director ni nada. Ponemos Michifus, se empieza a proyectar, y la gente todavía estaba hablando del corto anterior, qué sé yo, y empieza a ver y se empieza a callar. Y eso es algo que es bueno para la pantalla abierta, no es que es malo, digo, era bueno, entonces la gente se empezaba a callar. Y cuando ven la escena cumbre de la película, empiezan, ¡ah! Empiezan a gritar desde un lugar así visceral. A lo cual, bueno, la proyección continuó como 1 hora y media más, y a cada rato había uno que cuando pasaba un corto malo, ¡poneme Chifus! ¡Poneme Chifus! Y era así. Dicho esto, así lo conocimos a Matías Horta en la pantalla abierta de Uncipar. Pero años después, el señor llega con otro corto mucho más profundo incluso que Michifus, que se llama Familia. Contanos un poco cómo, no cómo se te ocurrió, porque la verdad esa parte creo que hasta legalmente no quiero saber cómo, pero cómo se te ocurrió realizar Familia. Que fue muy lindo, en realidad arrancó, yo había hecho algo parecido, una especie de prototipo cuando estudiaba cine ahí en el CIEVIC, justo para una clase de Julio Di Riccio, que Dios lo tenga en la gloria, un grosso, la verdad, que era por supuesto una clase de montaje, y bueno, a mí se me ocurrió hacer algo con dibujos así, pero contando una situación siniestra que se va volviendo cada vez más oscura, ¿no? Con un final así como apoteótico. No, gustó, hasta lo mostramos en la clase, a todo el mundo le divirtió, a mí me encantó que les divirtiera, ¿no? Y pensé, esto fue en el año 2005 más o menos, y pensé, estaría bueno así como volver a repetir así la experiencia, pero qué sé yo, mejor, incluso con los dibujos un poco, con un trazo, ¿no? Que pareciera más de chico, ¿no? Así que por eso en el 2007 sí, yo mismo hice los dibujitos ahí,
tratando, ¿viste?, de simular que dibujaba un chico, ¿no? Y después también lo edité y bueno, me empecé a mover en varios lados y bueno, tuve una llegada, la verdad que eso me sorprendió y bueno, cuando llegó el momento de aquella vez de ir a un CIPAR en el 2012, dije, bueno, también lo llevo a ver qué onda. Creo que hasta incluso había preguntado, ¿podré? Me dijeron, sí, sí, dale. Y bueno, me acuerdo que era un Michifus de nuevo aquella vez, donde, por supuesto, alegró a la gente que lo estuvo esperando durante años o a gente también nueva, ¿no? Que renovaba la pantalla abierta y mostramos familia y también gustó muchísimo, gustó muchísimo. Después mucha gente me empezó a felicitar también. Ya cuando después de que terminó función en los días siguientes, la verdad que incluso hasta Spinner, me acuerdo, Fernando Spinner, el querido Fernando Spinner, me dijo, che, me encantó tu corto, familia. Así que, no, no, muy loco y así que sí, sí, muy, muy contento también por las alegrías que me dio ese cortito, pero sobre todo me ayudó a confirmar que mi chifus no había sido un accidente, no un milagro, ¿no? Sino que podía ser algo más que pudiera estar más o menos bueno. Me acuerdo que cuando yo volví de un CIPAR, en aquella época las redes sociales se basaban en el blog, ¿no? Uno tenía un blog y eso era, o un fotolog, que es como un blog pero de fotos, digamos, y se basaba en Ujú. eso, no había mucho. Y me acuerdo de llegar a Buenos Aires y me dicen, che, te saludan en un blog. Era como algo sublime, ¿no? Que alguien te saludaba en un blog. Entonces, me pasan el blog y era el de Matías, que nos agradecía a un Cipari, principalmente a mí, por la proyección de Michifus. Entonces ahí, bueno, nos pusimos en contacto con Matías porque estaba su mail y bueno, y ahí empezamos un poco a charlar. Pero ya, y con esto quiero ir un poco a tu carrera como periodista, digamos, ya tenías la fascinación por escribir, porque lo que se puede vislumbrar en ese blog es que ya había una intención por parte tuya de construir una carrera de opinador sobre, ¿no? Que es un poco la tarea del crítico de cine o del periodista de cine. ¿Cómo fue que te dio ganas de empezar a trabajar por ese lado, de empezar a pensar en ser crítico de cine? Sí, en realidad no, nunca de chico pensaba que iba a ser crítico de cine o similar. De chico sí, eso sí, escribía. En realidad trataba de hacer dibujos también que eran más, dibujos no eran garabatos, ¿viste? No podía decirle dibujos a eso. Y también después empecé a escribir, después empecé a escribir más seriamente, eso de los 12, 13, un poquito antes también. Y también eran historias de ficción y demás, de hecho eso nunca dejé de hacerlo en realidad. Eh, pero por supuesto veía muchas películas y me encantaba eso, y de hecho muchas de las historias eran como mis propias versiones de lo que veía, ¿no? A veces tenían mucho más sangre y violencia y acción. Eh, de- pero bueno, el asunto es que, bueno, así siguió, bueno, siguieron los años, yo viendo muchas películas y demás, leyendo mucho y también escribiendo. Y fue, bueno, en el 2000, 1996 que a los 15 años me sumí a un taller literario, bueno, ahí conocí el que después fue mi maestro, Marcelo Di Marco, y bueno, él a su vez él es un tipo muy cinéfilo, además, y además le gusta mucho también la literatura de terror, o sea que era como casi como el tío, ¿no? El vecino que siempre quise tener, ¿no? Y así que fue genial aprender con él. Y, y después, bueno, el asunto es que, bueno, seguí escribiendo, sobre todo ficción, escribí una novela, bueno, cuando era chico, después otra, después que de hecho sí, seguí retocando hasta hace poco, y todavía está buscando su destino. Eh, pero después ya yendo a la respuesta, ¿no? Porque no, me desvié, ¿no? No, no, Eh, perfecto, ¿eh? Por mí perfecto, porque te estoy conociendo más todavía de lo que ya te conozco, así que dale, dale para adelante. Así que uno de chico sí leía después con respecto a revistas sobre cine y demás. Sí, ya de chico empecé a encontrar algunas que por ahí rascabas que eran de partes de suplemento, porque siempre lo que teníamos a mano cuando era chico en mi caso eran los de espectáculos, ¿no? De los diarios y demás, pero por ahí algo especializado que empecé a encontrar después. Me acuerdo que a los 11 descubrí una Fangoria, que es esta revista especializada en género de terror, ¿no? Y fantástico, estadounidense, pero que me acuerdo que en su momento
en un par de veces tuvo ediciones españolas, y me acuerdo que las editaban acá, y me acuerdo que conseguí varias, y eso me permitió ahí nutrirme, ¿no? Aprender, saber más de lo que me gustaba, ¿no? Yo veía las películas y quería saber más, ¿no? Sobre eso, sobre quiénes las hacían y demás. Y después, bueno, ya a mediados de los 90 salió la revista La Cosa, también que fue como, es una revista crucial, ¿no? En lo que tiene que ver con el género fantástico también, y de terror y demás, que después, por supuesto, trascendió a los géneros. Y bueno, por supuesto me hice muy fanático. De hecho, Marcelo trabajaba en esa época, ahora que me acuerdo, como secretario de redacción de La Cosa. Es verdad, ahí en el principio de los 90, sí. Me acordé ahora. Y bueno, el asunto, bueno, también en esa época, por supuesto, iba a algunas convenciones como Fantabares y conocías a los responsables, incluso como Axel Kuchevaski, que ya desde la primera vez que lo vi era un tipo que siempre hablaba y lo habían como un pelotón de gente escuchándolo alrededor. Eh, grosso total, Axel. Así que bueno, me fui empapando, me fui más o menos metiendo en ese ámbito, ya en esa época, y después lo de escribir ya para algún medio específico, sí, más o menos me empezó a picar en esa época. De hecho, mi primera prueba, que no fue tan seria en realidad para ingresar a La Cosa, fue apenas cumplí los 18 años. Mandé con un par de reviews, que eran unas secciones que aparecían detrás, ¿no? Con comentarios de películas, libros o lo que fuera, o series. Bueno, no pasó nada, pero todo bien, no me molesté porque pensé que me faltaba muchísimo para aprender. Dije, no, cuando te empezás a interiorizar más de un montón de cosas, te das cuenta, viste, que no sabes nada. Y de hecho, todavía no pienso que ahora sepa, que lo sepa todo, ¿no? Por supuesto. Eh, Así que estuvo, bueno, el asunto es que empecé a escribir ya me insistía Marcelo, porque el taller empezó a tener un espacio, una página llamada elales.com, dedicada a un taller, un espacio donde los talleristas podían escribir sobre, no sé, había una sección sobre libros, otra sección sobre, me acuerdo que una tenía que ver con el género fantástico, otra sobre poesía, y había una sobre cine, que escribía un chico que yo conocí, que sabía que le gustaba mucho y que sabía mucho. Y me decía, Marcelo, escribí vos también ahí. Y a mí no me convencía, en realidad. Porque quería dedicarme más a la ficción y concentrarme más en eso, pero después, esto fue el año 2000, después de 2001, creo que también me dijo, después en el 2003, fue que recién, principio del 2003, yo me acuerdo que iba al Festival de Mar del Plata de ese año, que fue una edición alucinante además, y me dice Marcelo, le escribiste algo, sí, ya me dieron un par más ganas, además las películas que veía como te inspiraban a escribir. Sí, ese año estuve de hecho Embriagado de Amor, la película de Paul Thomas Anderson, de hecho vino Emily Watson a presentarlo. También estaba Mil Cuerpos de Rob Zombie, estaba 24 Hour Party People, no sé, había de todo ese año. Irreversible. Eh, Irreversible, estuve en esa función también, fue ¿Vos tremendo. estuviste la que vomitaba a la Eh, gente en la primera fila? ¿Vos estuviste en esa función que sí, vomitaba a la gente en la primera fila? O sea, la cámara algo, No. aquellos que no vieron Irreversible, es una película, digo, no les voy a contar nada diciéndoles esto, véanla la película, es una película donde la cámara todo el tiempo hace esto, y tiene como este movimiento, ¿no? Y había unas viejas adelante mío, yo había ido con una compañera del Inca, y creo que la hermana, no sé, porque íbamos los trabajadores del Inca, estábamos invitados a ir al festival en esa época, las épocas en donde valía la pena, digamos, trabajar en el Inca, por decirlo de alguna manera. Este, Estaba con mi compañera al lado, que era una compañera que trabajaba en producción, su hermana, y del otro lado otra compañera que trabajaba en arte de la escuela. Y yo trabajaba en área técnica. Y estábamos mirando la película, recién empezaba, iban 5 minutos y había 3 señoras, estábamos segunda o tercera fila, 2 señoras uf, adelante, grandes, entradas en edad. Y había una que estaba. Y en un momento dado veo como ¡pra! Ahí adelante, nuestro. Dije, no sabías qué ver, si la película o la situación, era como todo tan bizarro y triste, que no sabés qué hacer. horrible. Por supuesto que la proyección nunca se paró, siguió la película, la señora la retiraron, y hasta acá llegamos. Perdón, te interrumpí con Irreversible porque Embriagado de Amor con Emily Watson la recuerdo. También recuerdo La Casa de los Mil Cadáveres, como se estrenó, que después, cuando se estrenó comercialmente, se llamó Mil Cuerpos,
pero era La Casa de los Bueno, por Mil Cadáveres de Rob Zombie, que fue la gloria. Fue la gloria. Vos estuviste en la misma función que estuve yo, porque te recuerdo ahí en el Ambassador 1, ¿te acordás? La sala 1 del Ambassador gigante, con un montón de gente queriendo ver sangre por todos lados, y cumplió Rob Zombie. total. Y antes de la función, me acuerdo de esa función, pasaron el corto Policlínico Miserable de los García Bogliano. Sí, Así que es fue genial. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ese corto es verdad. Y entonces ahí, cuando volviste de Mar del Plata, te decidiste a arrancar a escribir. Sí, ahí empecé a armar una notita, una especie de crónica de lo que vi, de todo lo que viví. Y bueno, al final después lo publicaron ahí en el boletín, se llamaba el espacio, no me acuerdo. Y después me dije, y lo que me gustó sobre todo de la experiencia era que tuvo una respuesta inmediata, o sea, mucha gente lo leyó. O sea que eso es algo que no había experimentado mucho a la hora de escribir, porque yo, sobre todo en esa época, estaba con una novela que se volvió después un bodoque gigante, y eran años escribiendo y yo no había una oportunidad, ¿viste? De mostrarla, ¿viste? Para tener una devolución. Sí, me importa si fuera, más allá de si era buena o mala, sino pero una evolución. Cuentos había escrito pocos también, algunos los mandaba a festivales y bueno, los iba bien, pero tampoco tenía dónde publicarlos tampoco. Es que creo que tampoco en esa época los mandaba muchos a demasiados lados, después sí. Y bueno, el asunto es que eso estuvo bueno, que escribir algo que le llegara a la gente al toque y tener una respuesta. Eso me motivó. Además, bueno, por supuesto, la inclinación por el cine siempre estuvo y era algo que disfrutaba. Así que por eso después ahí empecé a arrancar, después mucho más en 2004, que el boletín se convirtió en Fin, que es una publicación mucho más constante, ¿no? Donde las notas salían mucho más seguidos, porque el boletín salía cada tanto. Y después ahí, esto es 2004, después 2005 fue a Axolotl, que era una revista de unos amigos, que también estaba en el taller de Marcelo, que también era una revista de cultura más que nada, pero el espacio del cine, bueno, me quedó a mí. Ahí estuve un par de años. Y a fines de 2005 probé, a ver, en Haciendo Cine, les escribí, a ver si les mostré lo que hacía. Y bueno, enseguida me dieron la oportunidad porque encima justo la editora era nueva, que es Cintia Sabat, muy buena gente, muy buena gente. Y ella me dio la oportunidad y encima de esa generación estaba piola, me acuerdo. No hace tanto subieron una foto de lo que era el número, me acuerdo, de octubre del 2005, que ahí se empecé. Y ahí estaba, me acuerdo, Paulo Pécora, había gente muy, muy grosa. Estaba, ¿quién más? No sé, mucha gente, Fede Pintos, me acuerdo, que ahora también hace cine. Así que estuvo, bueno, Juan Schmidt, que es un grosso total, que también hace cine. Eh, Así que la verdad que, bueno, ahí arranqué. Después, en 2006, probé otra vez con La Cosa, esta vez ya un poco con más confianza, ¿no? En lo que hacía. Me contacté con ellos y en ese momento también tenían un plantel grosso, grosso. Eh, que estaba Nicanor Loretti en la redacción, estaba capo total. Estaba Leo González, también maestro, estaba Luis Lucchesi también, que después fue uno de los artífices ahí la portada del libro de Carpenter. Eh, Así que sí, fue genial eso y bueno, ahí arranqué en La Cosa, estuve también unos 7 años casi y no, fue genial, la verdad que era mi revista favorita y no todo el mundo puede decir que llegó a escribir en su revista favorita de siempre, así que la verdad que bien. Y después, bueno, ya acelerando porque creo que está pasando mucho tiempo, ¿no? Después esa sala llena se surgió en 2009, ya a fin del 2008 en 2017 nos habíamos conocido con José Luis de Lorenzo, que es mi socio amigo, y bueno, el asunto es que él me decía en 2008, tenemos que crear una página de data. Bueno, en el Festival de Mar del Plata del 2008 ahí estuvimos juntos, ahí hablamos del tema y pudimos arrancar en 2009 y ahí arrancó toda la aventura y por suerte sigue y ahora dentro de unos meses cumplimos 12 años, tremendo. Y así que bien, también es un espacio que también no para de crecer. Bueno, después también escribí en revista Miradas, en Cine Fantástico y Bizarro, y con los
con Lean Balbuena y todo ese grupo hermoso, así que escribí con Seba de Caro, bueno, también cosas de ficción, más que nada hacemos, y también en la página de Chuck en su momento, así que bueno, esa es la respuesta, pero le hice la rarísima. Me mataste con la respuesta, pero buenísimo, ¿no? Porque hay veces que uno, a mí me gustó un poco lo que dijiste al principio, como no para retomar ese principio, pero sí para pensarlo, ¿no? Como que ahora uno lo tiene todo a un clic de esto, ¿no? Tiene un mouse y a un clic de ese mouse tiene todo. Y en aquella época vos decías, mi mentor, mi profesor, Marcelo, y qué sé yo, y era como el vecino que queríamos tener, ¿no? Y es este concepto que antes había, ¿no? Era el vecino que tenía las revistas que uno quería leer o las películas que quería ver. Ese concepto un poco se perdió, ¿no? Por la capacidad de acceso también. Pero esa capacidad de acceso lo que hace es que uno pueda ver todo, pero no pueda observar, puede observar todo, pero no lo puede ver con profundidad, ¿no? Y si es algo que Matías Horta, quien nos acompaña hoy, uno de los mentores de asalayena.com.ar, los invito a que vean esa página, eh, una de las personas que hizo que podamos mirar con más detenimiento y mucho del cine bizarro, de horror, de terror, tanto nacional como internacional, fue Matías, y muchas de estas experiencias que él nos cuenta, porque muchos de los que estaban haciendo cine de esa época que vos contás, también eran fanáticos del cine de terror. Los que estaban en La Cosa, por supuesto, ¿no? Era una revista especializada. Pero, ¿por qué el cine de terror? ¿Por qué te gusta el cine de terror? El cine de género, va, resumamos, ¿no? Qué buena pregunta. Antes de responderla, voy a mencionar a Florencia Gasparini Rey, que también estuvo en los inicios de A Sala Llena, o sea que lo hicimos José, Flor y yo. Grosa total. Y bueno, ¿por qué el terror? Qué buena pregunta. Ya de chico tenía como una inclinación por el género. Por supuesto, viste que cuando es chico vos respondes a los estímulos, ¿no? No te pones a pensar el por qué. Por Cada eso te cosa lo porque te preguntamos interesa. acá, por eso te lo preguntamos acá, porque sabemos que en esa época en la que vos veías cine de terror era a puro estímulo, ¿no? Dale, perdón. Claro. Todo bien. Y bueno, el asunto es que sí, tal vez porque no se parecía tanto a la vida real, por eso me interesaba más el cine fantástico y demás, ¿no? Contenía, qué sé yo, naves espaciales, tenía monstruos, tenía cosas así, ¿no? Cosas con las que no te topabas en la vida, aunque por ahí en la vida después descubrí que te topas con monstruos, ¿no? Y De otra cada clase. bicho, y cada bicho, qué mamita mía. Y monstruos que, Perdón. y monstruos que no podés matar con una estaca en el corazón encima. Y el asunto es que, claro, que no los afecta la luz del sol, no. El asunto es que, bueno, me empecé, como me gustaba mucho, eso empecé a empaparme, mucho terror, sobre todo terror, ¿no? Que veía sobre todo en sábado de superacción, este ciclo que iba por el Canal 11 antes y después convertido en Telefe, que los fines de semana pasaban películas así de todos los géneros y demás, y mucho fantástico, y sentía mucha inclinación por el género, las de terror y fantasía. Y Cuento de la después ahí cripta. veía todo lo... ¿Viste toda la Claro, eso, serie de claro, después Cuento de la cripta? y cuando llegó el cable, después en los 90 sí, cuando tuve cable, en realidad yo en los 90 sí, era como HBO a la noche, cuando daban cuentos de la cripta, los sábados a la noche, era una locura. O sea, todos iban a velar y yo me quedaba viendo cuentos de la cripta. Eh, pero lo disfrutaba realmente. Y así que de ahí empecé a empaparme mucho. Antes del cable veía donde podía, después con cable ya podés tenés más oportunidades, pero yo por supuesto podía, estaba bueno descubrir, ¿no? Pero yo trataba de localizar también, ¿no? Que era lo más que podía interesarme y a partir de ahí podía descubrir muchas cosas también. Y bueno, sí, pero respondiendo, sí, a veces suelo pensar en por qué el terror, no sé, tal vez porque para empezar el género de terror, ¿no? Es un espacio donde siempre podés hablar de temas, ¿no? Que, por ejemplo, no podés tocar en otros lados, ¿no? Y lo podés tocar de una manera que no pueda quedar como algo pretencioso. Por ejemplo, hay temas como el deterioro y la muerte que vos podés verlos en dramas, ¿no? Pero lo ves, incluso en comedias también y muy bien hecho, pero en el terror es donde podés tocar esos temas
que quede como que se lo estás estampando a la gente, ¿no? De una manera muy así, de una manera por lo bajo, ¿no? Pero de una manera poderosa también. Ahí te das cuenta, ¿no? Después, a medida que vas viendo, que vas creciendo, ¿no? De cómo la gran virtud de los buenos directores es hablar de un montón de cosas a través, sin que vos te des cuenta, ¿no? Desde el vamos, a través de una buena historia. Carpenter, bueno, es el ejemplo más obvio, un tipo que a través te cuenta una historia bien hecha, pero también te está hablando de un montón de cuestiones políticas y sociales, ¿no? Pero vos no sentís que es algo como que te lo están estampando en la cara, ¿no? No es No es algo una bajada de no línea. hay, claro, no hay un trazo grueso ahí. Y eso de por sí después aprendí a tenerle cada vez más rechazo al trazo grueso, ¿no? Pero tan que a veces es un estilo y está todo bien, pero qué sé yo, valoro cuando hablas de un montón de temas de una manera mucho más lateral. Bueno, Cronenberg también es un tipo que habla mucho del tema como el deterioro, de hecho el cuerpo es un tema central en él, y sobre todo mira, la muerte, ¿no? La enfermedad, y eso es algo que está muy palpable en su cine, y de una manera, ¿viste? Que no te das cuenta al principio, ¿no? Primero que todo ves la historia. Así que eso es lo genial del terror, puedes hablar un montón de temas incómodos, ¿no? Pero de una manera que se hace amena, de todo, incluso te llega a entretener, y eso está bueno, eso es algo que valoro, pues no habla de cosas, habla de un montón de cosas incómodas, ¿no? Sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos, incluso. Por eso siempre pienso que esa es la diferencia principal entre Cronenberg y Carpenter, que Carpenter cuestiona todo, hace que dudemos de todo lo que nos rodea, y Cronenberg nos hace dudar de nosotros mismos. Así que eso es lo Como, maravilloso, sí, del género. como posiciones antagónicas, ¿no? Pero bastante comprometidas cada uno desde su lugar, pero súper antagónicas esas posiciones. Una, Claro. con esta creo que cerramos. Eh, ¿Cuál fue el encuentro más importante con algún personaje que tuviste? Porque sé que te encontraste Así, con algunos directores, no quiero anticipar cuáles, digo, pero sé que te encontraste tuviste encuentros con algunos directores de cine de los que te gustan o de los que escribiste. ¿Cuál fue el más importante? hay varios, para no ser muy extensa la respuesta. Sí, tuve el privilegio de conocer a muchos ídolos, por suerte. Y el de Cronenberg me afectó, él pude conocerlo a David Cronenberg en el Festival de Cannes del 2014, porque se presentaba justo la película, bueno, la que hizo, ahora está por filmar una nueva, por suerte, pero había hecho Maps of the Stars de ese año, y bueno, di una conferencia de prensa y pude estar ahí, pude ir al festival de por sí, donde conocí a Toby Hooper también, el director de La Masacre de Texas. Uh, También fue una ay, me experiencia vuelvo alucinante. loca, me vuelvo loca. Pude ver una función por los 40 aniversarios de esa película, de ese clásico, y lo conocí al tipo, a Hooper, eso fue genial. Y a Cronenberg, bueno, vi la Maps of the Stars y fue la conferencia, y pude hacer una pregunta porque ya estaba la idea del libro, digamos. Es algo que no había empezado la escritura fuerte, ¿viste? Pero ya está, ya sabíamos que iba a hacer el libro. Ya lo había hablado con el editor y estaba eso encaminado. Y uno de los motivos del viaje tenía que ver con con estar frente al tipo. Y bueno, el asunto es que, bueno, puedo hacer una pregunta en la conferencia, y bueno, salió los ponchazos porque me volví de gelatina. El tipo me miró, sí, fue una locura. Y pude hacerle la pregunta, y el tipo, a pesar de que salió como salió, me armó una respuesta buenísima que hasta pude incluir en el libro, porque tiene que ver con el eje de lo que quise plantear, que es el tema del cuerpo, ¿viste? Y cuál es la verdadera temática de Cronenberg. Y eso fue alucinante. Ya había tenido una experiencia similar porque había hablado con Carpenter por mi libro sobre Carpenter, por teléfono fue eso, pero tenerlo cara a cara a Cronenberg fue una locura total. Y está en YouTube el video, sí, si quieren Pásamelo después, pasar, quiero ver eso. No, me estás si quieren tirando una data que me estoy cayendo de espalda, mal. Terrible, terrible. si quieren un momento de vergüenza ajena, pero Pero qué divertido, vergüenza, bueno, ¿sabes tienen cómo ese lo video. publico todos los días? Lo hago viral. O sea, habló conmigo, Papu, habló conmigo, a ver si nos estamos entendiendo.
Olvídate. Así todo pude hablar con él. Tal cual, sí, como pude, pero pude hablar con él, así que ese fue, tener que hablar con Cronenberg, sí, sí, fue algo top. Fue en la cima, digamos, de la gente que conocí, sí, seguro. Qué bueno que hayas podido hablar con los dos para construir el libro y ojalá algún día se los puedas dar, ¿no? Digo, es como decir, bueno, a ver, tomá, esto escribí sobre vos, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque es una situación difícil de poder recrear. Ojalá Cronenberg estrene su próxima película y estés ahí en el festival donde se muestre, que muy probablemente sea algún festival internacional y que puedan estar ahí desde la sala llena en ese festival como para que le lleves el libro. Y se lo voy a Ojalá, sí, en dar realidad, autografiada. Autografiado tiene que. Toma, mira, te lo Claro, autografío para vos. Toma, es claro. Yo, Matías Horta, con mucho, viste, con cariño. ¿Cómo te llamás, chiquito? Croner, ¿cuánto? alucinante, ¿no? Sí, a Carpenter se lo dimos y nos mandó la fotito y siempre me pone muy feliz esa foto de él con el libro. A Cronenberg se lo mandamos también por medio de la gente, pasa que la gente, que es una macanuda la mujer, Jennifer se llama, me dijo que le llegó. Pasa que fue en medio de tiempos pandémicos, pero mm, de estos tiempos pandémicos, pero o sea que foto todavía no hay al menos, pero qué sé yo, quiero creer que ya lo tiene, pero la idea sería, sí, poder, ahora que voy a escribir, reescribir casi todo el de Carpenter, porque se agotó y ahora va a salir de nuevo en breve, en algún momento, la idea es poder dárselo, ojalá, poder De dárselo en persona última, te hago Photoshop. al libro. Te hago un Photoshop, pongo tu libro y la carita de él, ¿viste? Vos quédate tranquilo que nosotros te lo resolvemos. Mati, Genial, excelente, excelente. te queremos agradecer un montón porque la verdad es que siempre nosotros acá, cada vez que te conectás y nos mirás un ratito, siempre para nosotros es un honor que estés porque nosotros hablamos de cine, no vivimos de hablar de cine, pero nos encanta hacer este programa porque traemos los estrenos de la semana, porque charlamos con los directores desde una profundidad que es la nuestra, que es la de hacer cine, la de producir cine, la de postproducir cine. No hablamos desde el lugar de la crítica o de la construcción estética, ¿no? Solo traemos acá a los directores para que nos cuenten de sus películas, que se abran a contarnos alguna anécdota y bueno, y la verdad que tener a una persona que dedica todos sus días a analizar las películas, a darnos un material súper valorable como son esos dos libros que, que hacen que aquel que vio una película de Cronenberg, como nosotros siempre decimos, que esa película que no sea el árbol que les tapa el bosque, ¿no? Vieron una película de Cronenberg, les gustó, bueno, ahora tienen toda la filmografía. Y además está el libro de Horta, que lo pueden leer y ahí van a meterse aún más en esa filmografía de ese director. Te queremos agradecer un montón, sos un referente no solo del género, sino de la profesión que nosotros no ejercemos, pero nos pone muy contento haberte tenido acá. La verdad que el que está contento soy yo, la verdad que muchísimas gracias por el espacio, la verdad que la pasé muy bien y siempre, como decís, estoy atento acá este espacio que tiene con las entrevistas, la verdad que, y al comentar los estrenos, la verdad que está bárbaro lo que hacen, tiene mucha frescura, además hablan, Mati, ¿cómo te quiero? además son gente que sabe, digamos, gente que y siempre hablan de igual a igual, ¿viste? Con los entrevistados, así que eso está bárbaro, ¿viste? La verdad que los felicito y bueno, les agradezco mucho por la invitación, la verdad que un privilegio. Te Y amo, saludos a quienes Michifus. estuvieron ahí. Están tirando acá, te amo, Michifus. Quiero, por favor, vamos a linkear porque queremos ver nuevamente ese corto. Pero fue histórico y te siguen recordando con Michifus. Terrible. Genial, genial que eso pase, la verdad que me encanta y bueno, saludo ahí a Dani y a todos los que estuvieron ahí atentos, ¿eh? Muchísimas, Qué pero bueno, muchísimas Mati. gracias. Te mandamos un beso enorme, muchas gracias y bueno, cuando tengas alguna novedad de algún otro libro, cuando nos quieras contar algo, este espacio está abierto para vos, para Sala Llena y para todos aquellos y aquellas que tienen ganas de hacer cine.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, abrazo bien grande para ustedes y que sigan bien. Gracias, Mati. Beso gigante. Adiós. Ahí está. Me parece que... ahí va. Buenísimo. Realmente es un... No me tengo que... Sí, tenés que Ahora retirarte ahora me así, voy. claro, te retirás así te sale la pantallita. Ahí está. Qué grande, Mati. Realmente, Qué bueno, grande, es qué increíble. grande. Es increíble lo que sabe Matías Horta. Todavía no me fui, todavía no me fui, Sigue todavía no me ahí, fui, todavía sigue no me fui. ahí. Por Dios. Estamos viendo, Aquí estoy. transmitiendo en vivo y en directo ¿cómo se dice? Lo cotidiano de Matías Cotidianidad. Horta. Claro, Exactamente. cámara oculta para Matías Horta. Menos mal que no se metió corriendo en el baño porque iba a salir en vivo todo esto. Terrible. Llamamos al último invitado porque ya no tenemos casi tiempo, Nico. Se nos pasó pero volando. Se nos pasó volando. Vamos a llamar Pongámosle un sprint para llamar a nuestro próximo invitado, por favor, que seguro está conectado ahí, se debe estar acordando de mamá, que también está conectada. Nos debe querer matar, ¿cómo se llama? Mario. Así que nada, vamos a tener a un director, pero preséntalo, Nico, preséntalo así con todo el power. En esta oportunidad vamos a tener a una persona que no está dirigiendo delante de cámara, sino, ¡ay, qué rápido se conecta! ¡Ay, pero Mario querido! El señor Mario Varela, que es director, ha dirigido un montón de cortometrajes, tiene una película, es director de fotografía, camarógrafo, trabaja para cine, para televisión, para documentales, y además es un escritor, le escribe a los niños. No, estamos ante un artista de verdad, no como nosotros, Ruth, dejate de joder. ¿Cómo le va, señor Mario? No sé. Che, ¿cómo andan? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Me morí de risa escuchando la entrevista. En un momento cuando hablabas de cosas del pasado, se me vino a la cabeza, ¿te acordás cuando era el día del cine? Que con una entrada podías ir a ver un montón de películas todo el día. Por favor. Sí. ¡Qué locura! ¡Qué locura que era eso! Pagabas una entrada que valía 7 pesos, perdón. Sí. Pagabas 7 pesos, que era el valor de la entrada, era el valor oficial de la entrada de cine. Pagabas 7 pesos y con esa entrada ibas por la calle Lavalle, ¿te acordás? Seguramente Mario. Ibas por la calle Lavalle y decías, ay, ¿qué película quiero ver? Ay, quiero ver esta. Te metías, entrabas y si tenías la suerte... Y anotar los horarios para ver cuántas películas podías ver en un día. No, y además... Vos, Ruth, eras muy chiquita, delirio. Y además... Sí, pero me acuerdo, sí. Me contaba mi viejo. Los cines de Lavalle tenían continuado, entonces vos te sentabas y capaz te veías 3 películas en el mismo cine sin moverte. Entonces eso estaba buenísimo. Eso estaba buenísimo, con una sola entrada. Eso era el día del cine. Pero después, muchos de esos cines quedó el continuado de pagar una entrada porque se había ido en los 80 con el quilombo de la hiperinflación y demás, se fue a la mierda. Pero al toque en los 90, a principios de los 90, mediados de los 90, volvió otra vez el continuado. Entonces vos ibas a la sala de cine y te sentabas así. Yo no me olvido más, vi 2 películas una vez, una se llama El Juez, que trabaja Stallone, y la otra Código Flecha Rota. Claro. Las 2 juntitas las vi en la sala de cine, no lo podía creer, era increíble, y eso es ya el final de la época que marca Mario, pero impresionante. La verdad, qué gran recuerdo trajiste, Mario, para debutar con nosotros, mirá. Cuando hablabas de cosas del pasado, cuando era bueno, me acuerdo que yo estudiaba cine en Avellaneda y ese era el día del año que había que programar, que era maravilloso. Además, recordémosle a la gente que no existían los festivales de cine como hoy. No estaba el Bafisi, no estaba Mar del Plata, digamos. En esa época era el día del cine, más allá de que era el día del cine, era el día para ir a la calle Lavalle y meterse en todas las salas de cine. Qué buen recuerdo, Mario. Sí, tal cual. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia?
Bien, bueno, fue rara esta pandemia, ¿no? Así no hubo mucho trabajo en cine, pero saqué 2 libros. Mirá qué Mirá bien. vos. ¿Y Así, cómo convive el cine, la escritura, la poesía en vos? bueno, nada, yo empecé con la escritura, así escribiendo poesía, básicamente poesía. Pero, y una novia un amigo me dijo, ya que escribite un guioncito, escribí un guión, él lo filmó, no me gustó, y una novia que tenía en esa época me dijo, ¿por qué no vas a estudiar cine? Y al día siguiente fui y me anoté en la escuela de Avellaneda. Y, Qué y bárbaro. bueno, y ahí empecé a mezclar las dos cosas. Así cine y literatura, y después dejé todo medio unos 20 años que me fui a la montaña. Y después volví a hacer todo. ¡Qué grande! Pero Sí, sí. pará. Fue como Queremos saber, tipo un Shaolin, te fuiste como un retiro No, espiritual queremos a saber vivir qué no, hiciste. no, no. Queremos saber qué Ah, hiciste. el secreto de la montaña. no, bueno, tenía un cuñado que era guía de montaña en Bariloche y empecé a caminar por la montaña y caminar por la montaña y estuve 20 años caminando por la montaña, más o menos. ¡Un Forrest! El Fuera de verdadero chiste, fuera de chiste, argentino, lo tenemos acá vivo y en directo. fuera de chiste. Bueno, después igual eso me sirvió, así en un momento empecé a trabajar para Discovery y para hacer promociones de Argentina en el mundo, que era hacer paisajes, que había que caminar mucho y ¿quién sabía de caminar? Yo, yo. Pero bueno, nada, después volví acá, igual siempre estuve medio conectado, cada tanto hacía algunas producciones y estaba trabajando en cine. Qué bien, qué bien. Y te focalizaste más, primero en la realización de cortometrajes y demás, pero te focalizaste más en la parte de la fotografía, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Siempre, bueno, cuando me fui a la montaña estuve viviendo en Bariloche y nada, y para no perder el ritmo me dediqué a hacer cortometrajes, así. Y sí, siempre lo que más me interesó es el área de fotografía y edición, que me parece que van re de la mano, ¿no? Yo cada vez que trabajo en algún documental o en alguna película, hago tomas pensando en la edición. Por ahí me dicen, bueno, listo, ya está, esta entrevista ya terminó, y digo, bueno, no, pero además nos falta plano de esto, plano de esto, plano de lo otro, para que no esté la persona ahí hablando, necesitamos esto, necesitamos que camine, así, aunque después no lo edite yo, aunque después no sea el editor, pero es algo que me quedó así como una necesidad a la hora de ir y trabajar. Es muy Y interesante lo además me que encanta, comentas. y Es además me encanta. muy interesante porque a la hora de pensar una entrevista, vos tenés al entrevistado sentado ahí rígido así, y habla, y habla, y habla, y habla. Y a la hora de pensarlo desde el audiovisual, una entrevista es lo más aburrido que hay en el marco audiovisual, porque es un personaje inmóvil que lo único que hace es habla. Entonces, está muy bueno esto y además yo concuerdo con vos que la fotografía y el montaje van de la mano porque lo que Claro. cámara no da, el montaje no presta. No hay manera. Oh, No hay sí, manera. sí, sí, tal cual, pasa eso, así. Entonces, todo el tiempo, muchas veces, hasta el mismo director o la directora ya se cansaron, ya tienen la entrevista y se quieren ir a la mierda y le decís, no, no, pará, nos falta esto, nos falta aquello. Y te dicen, bueno, dale, andá y hace un poco de esto. Aparte, seguramente son, uno pensando en las producciones, ¿no? De los documentales de esta nueva era, donde son producciones económicas, en donde uno no agarra al entrevistado y lo lleva a un lugar, sino que va donde está el entrevistado. Y eso es aún más rico, porque está en su ámbito, en todo ese ámbito es filmable, es algo Claro, que sí, es sí, sí, sí. potenciable. Digo, seguramente te habrá pasado en alguna que otra película en donde tenías al entrevistado en un set. Y bueno, ahí es el entrevistado, por ahí lo haces moverse, las manos, qué sé yo, pero no hay mucho. Pero cuando vas a un lugar, es tu No, espacio. claro,
Claro, es muy rico, porque no tan solo escuchás lo que dice el entrevistado, sino que vas recogiendo todo lo que hay alrededor para contar la historia y la vida de esa persona, para saber quién es la persona que habla. De hecho, ponele, salvo el documental de la secretaria de Hitler, que está la viejita sentada hablando en un plano que es maravilloso, el resto como que necesitas un poco más de contención, de relato y que te cuenten. Además, más allá de lo que te cuenten, todo lo que le podés sumar con la imagen ayuda a entender qué es lo que pasa, qué es lo que se cuenta, cuál es el mundo donde vive eso. Así, igual yo, nada, soy adicto. A mí me das una cámara y quiero grabar y pueden pasar horas y se acaba la tarjeta y pido otra y nada, y hasta que no me dicen, bueno, listo, basta y te cortan la cámara, por mí da para seguir. Como tiene que ser, como tiene que ser. Está muy bien, y eso que a mí me preocupa cuando hay mucho material porque se vuelve inmanejable. Pero cuando ese material es un material con una cierta mirada, con un cierto trabajo, con esto de reflexionar sobre pensando para y demás, ahí ese material se vuelve sumamente rico. No, claro. Anoto lo que Sí, decís. sí. Anoto lo que decís. Sí, sí, totalmente. Eso, yo me acuerdo ahora, cuando hicimos mi documental, mi primer película, así al final de la película, bueno, hay una situación que no nos atienden y estábamos grabando y el camarógrafo me mira y me dice, así una situación que salió todo mal, y el chabón ya estaba también pensando en el montaje y cuando salió todo mal me mira y me dice, buenísimo, tenemos el final. Claro. Genialidad. Es así. Sí, sí. Mario, una cosa que reflexionaba a la hora de pensar en todo lo que has hecho, has trabajado con dos directores, un director y una directora, que trabajan sobre los márgenes. Hablo de Alejandra Perdomo y de José Celestino Campuzano, ¿no? Trabajan sobre los márgenes. ¿Por qué digo sobre los márgenes? Porque son o los desválidos o esos grupos minoritarios oprimidos. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando trabajabas con ellos? Hablo de estos dos directores, ¿no? Sí, sí, bueno, primero son dos personas que yo admiro, así soy incondicional a lo que hagan. Así José, todo el grupo de Cine Bruto, Estudio Croma, así, a mí me llaman y yo les digo que sí. Para el puesto que sea, para lo que necesiten, así. Y con Alejandra Perdomo me pasa lo mismo. Así, con José aprendí a ver. José Campuzano es una persona que mira alrededor lo que está pasando y mira el mundo en el que vive. Así, y de hecho lo que quiere contar, ella lo tiene en la cabeza. Yo aprendí un montón de José, siguiéndolo, viendo lo que hace y acompañándolo. Tiene en la cabeza lo que quiere contar, y es muy claro y es una realidad muy fuerte, y tiene los personajes muy claros que quiere ver. Una vez estábamos en Bariloche, yo vivía allá, en la época de la montaña, ¿no? Y estábamos con José Campuzano en un bar, y teníamos que cruzar enfrente a un cine, hablar con alguien, ¿no? Estábamos los dos juntos. Yo cruzo, entro al cine, venía José atrás mío, me doy vuelta, no estaba más Campuzano. Miro así, lo busco, nada, voy, hablo con la gente, vuelvo, salgo y lo encuentro a Campuzano de nuevo y le digo, José, ¿dónde estabas? Y me dice, no, acabo de encontrar al protagonista de mi película. Había visto. Y le digo, pero José, ¿es un actor? ¿Es un actor? Me dice, no, lo vi pasar y dije, es este. ¡Pura! Es este. Pero estábamos cruzando la calle y desapareció el chabón. Y 20 minutos después ya tenía el protagonista de su película, que de hecho fue el protagonista de una de las películas que filmó en Bariloche, que quedó maravilloso. Bueno, y tiene ese contacto con la realidad y con la gente, que es muy impresionante. Bueno, y con Alejandra Perdomo, esto, viste, recién cuando hablaban de películas de terror, yo a Alejandra siempre la cargo, le digo, bueno, nada, la trilogía del terror es la que estás haciendo vos, que es adopción, es abuso, es violencia de género,
así son cosas re fuertes y siempre está comprometida con el material que hace. Y bueno, yo con Ale, por suerte, en algunas películas puede trabajar en cámara y fotografía y en otras también editarlas. Y bueno, es muy abierta a mezclar cosas, a ver nuevas maneras de contar lo que está pasando. De hecho, un día fuimos con Ruth a la DAC a ver un corte de la película. A ver un Uno de corte. los pocos hombres que me vio llorar. Algún día lo teníamos que decir. Es uno de los pocos hombres en mi vida que me vio llorar, emocionarme por algo. Bueno, esa quedó buenísima. Una semana después cambiamos la edición, Ruth. ¡No! ¡No! Está bien, sí, sigue siendo muy emotiva, pero nada, justo alguien le dijo, y es lo que tiene de admirable, ¿no? De ser abierto. Claro, cuando le das a alguien a ver tu material, que no sea el pedo, que le das el material a alguien que vas a escuchar. Y bueno, justo se lo dio a alguien que le hizo una acotación muy chiquita, que tenía razón, que no habíamos visto, y bueno, nada, cambiamos gran parte de la peli. Pero bueno, está buenísimo esto, poder hacer cámara, poder editar. Yo de hecho, nada, hago lo que sea en eso, sí. Si un día tengo que ir a tirar cables, voy a tirar cables. Si tengo que ir a hacer data manager, hago eso. Incluso trabajé en reality shows. Trabajé un montón. Lava, plancha, cocina, atiende la cama, pero es un tipo completísimo, Mario. Yo me quiero casar, ya me quiero casar. No, hablando en serio. Yo me quiero casar y ustedes próximamente Nano Film Producciones. Terrible. Hablando en serio. ¿Le puedo hacer una preguntita? Porque tengo así como lo nuevo de Mario Varela. ¿Qué se viene? ¡Data! Ah, vos tenés data. Ella tiene data, sí. Bicha, viste, me entero de todo. No, con Alberto Fase, un amigo guionista y guionista de varias películas de terror, armamos un guión documental que se llama Otra película maldita, que entregamos ahora al Inca para que entre algún comité, que es la historia del cine de terror en Argentina. Pero es toda la historia. Así estuvimos viendo, no sé si no vamos a andar por las 3 horas de documental, más o menos. Epa. Pero bueno, nada, está entregado para ver si en algún momento entra alguna comisión de documental, que ahora todo eso está medio parado, que está así medio raro. Yo tenía, para también seguir indagando en tus trabajos, en tu filmografía, me encontraba con un director muy particular entre tu filmografía, que es Jorge Denti, que es un director que yo podría decir que admiro, en el sentido de que es un director que se exilió, que cuando volvió siempre se comprometió con el cine, y siempre se comprometió de nuevo, ¿no? Otra vez, con esto de las minorías. ¿Cómo es trabajar con Jorge? Bueno, también, una experiencia así muy particular. Yo, para trabajar con Jorge Denti, llegué a través de Claudio Remedi, que él producía un documental sobre Fangio, con Denti, que Denti tenía material original de una vez que lo había entrevistado a Fangio. Y lo conocía así, claro, yo lo conocía sabía quién era de toda la época de documentalistas, de los 60, ¿no? de la importancia que tuvo Denti en el desarrollo de todo ese movimiento. Y nada, y fui a ver qué onda hacer cámara para Denti. Una persona muy, muy copada, muy tranquila. Lo que sí tiene algo que en las entrevistas nos llevamos re bien, pero Denti, ponele, agarra a alguien en una entrevista y lo tiene 4 horas entrevistándolo.
4 horas, le preguntas y vuelve lo mismo, y en un momento vos estás haciendo la cámara, ya te estás durmiendo así, no sabés qué pasa, y él le vuelve a preguntar lo mismo, así, y en un momento te das cuenta, no, claro, él también va editando en la cabeza y vuelve a preguntar y lo lleva a otro tema y vuelve, entonces va consiguiendo algo en el relato que es que sean los protagonistas más concisos, más claros, más todo, bueno, es re interesante, así, todo lo que se tarda ahí se gana después en la película, en edición. Y después en una parte que, había toda una parte que había que filmar en Bolivia, que ahí el médico no lo dejó, nada, nos dio carta blanca a la productora y a mí para que vayamos a hacer toda la parte de Bolivia. Así, muy impresionante cómo delegó para su documental, ¿no? Para aquellos que no recuerdan, Jorge Denti pertenece a todo este colectivo que creó el nuevo cine latinoamericano, que estuvimos charlando hace unas semanas atrás, desde la figura de todos esos cineastas que en los 60 y 70 le pusieron el hombro a todos los conflictos sociales que podían existir, y Jorge Denti fue partícipe de eso, se exilió en los años de plomo, y volvió, Sí. podemos decir, recargado, en el sentido de que vos justo trabajaste en la serie y en las huellas del doctor Ernesto, que son dos joyas, digamos, del audiovisual post-dictadura hechos por Denti, ¿no? Sí, esas muchas cosas grabamos al mismo tiempo en los dos documentales. Claro, porque son, creo que se hicieron casi al mismo tiempo. Sí. Se produjeron y se editaron, digo, las dos cosas, ¿no? Sí, de hecho, aprovechando el viaje a Bolivia, grabamos cosas del Fangio. Che, grabamos cosas de Fangio, y nada, y cuando recorríamos el país también. Claro. No, por suerte viajé un montón filmando. Sí, eso es una de las partes que estar en filmaciones y estar yendo a grabar para construir historias, uno tiene que moverse, ¿no? Y eso genera cosas lindas porque te encontrás con la gente sin intermediarios, ¿no? Digamos, y podés ver esas Claro, culturas sí. que de otra manera no las verías, ¿no? La verdad... No, claro, sí, además, cuando Perdón, entras en un documental y te haces amigo de la gente, como que la realidad la empezás a sentir un poco más cerca. Hay otra directora, Susana Agneri, que también hicimos un par de documentales sobre violencia de género y abuso en las infancias, que también quedás como con un lazo con la gente que entrevistaste, con las historias y con todo eso, ¿no? Más en lo documental, que son equipos reducidos y creas un vínculo. Es una experiencia así como muy personal termina siendo, y entonces después cuando te pones en el documental crees que se transmita eso, que se transmitan las emociones, las sensaciones, los sufrimientos y lo que pasa, ¿no? Que eso es algo bueno. Claudio Remedi decía siempre, ¿no? Un documental también es una película, ¿no? Así habla una película en general. Y bueno, eso es uno de los grandes motivos, sobre todo para defender el documental, que es algo que ayuda al crecimiento, al acervo cultural de la nación, y a que no se pierdan todas las historias, y que todas estas historias sirvan además para algo, que queden registradas en algún momento. Nosotros desde acá, desde nuestro humilde lugar de estos jueves de estreno, que en estas épocas Sí. es muy estreno, justamente, y que ahí había una persona que había escrito Despertate Inca, sería bueno que se vaya despertando porque justamente existe una necesidad de continuar estrenando y hay un montón de documentales por estrenarse, que estaría bueno que se estrenen, porque también el documental, más allá de la necesidad de la pantalla grande, también es la necesidad de la divulgación de cultura, ¿no? Y esto que vos decís es muy, muy importante porque el documental, principalmente desde la Quinta Vía, se ha metido de lleno
en la vida audiovisual de nuestro país. Y eso le hizo muy bien, le hizo muy bien, porque nos encontramos con historias que si no no nos hubiéramos podido encontrar. Y vos fuiste partícipe de muchas de esas historias. Entonces no lo No, estoy diciendo. No lo estoy diciendo como algo que no conocemos, sino que vos fuiste muy partícipe siendo camarógrafo, director de fotografía. no, claro, encima, además imagínate en todos estos documentales, bueno, ahora encima que hay tanta necesidad de material para redes, para televisión, para todo, y más en pandemia, todos estos documentales que abarcan una temática tan grande. Yo trabajé desde Daulagiri, que es una de montaña, de ascensiones a la montaña, que hizo Guillermo Glass en Patagonia bueno, y en el Daulagiri y en el norte, que es algo bien para un grupo de montañistas que igual cuentan historias de vida que están buenísimas, pasando por todos estos documentales de género, bueno, el que hice yo sobre poesía argentina, incluso otros documentales como El silencio es un cuerpo que cae, que es maravilloso, ¿no? Es un espectro tan grande y cuentan tantas historias y hay tanto material que a mí me parece que es algo re importante y re para defender en el cine, en los trabajos así de Estado, en el apoyo del Estado a que todo este acervo cultural y patrimonial no se pierda. Es muy interesante que sea tan variado además, y además tanto tiempo, porque hace, ya decimos, desde el año 2008 más profundamente por la salida de la Quinta Vía, son 13 años de manera ininterrumpida de una cantidad enorme de películas. Sí. Y eso es muy interesante, muy interesante, y con diferentes temáticas y diferentes posiciones sobre esas temáticas. Y eso no se puede evitar, por decirlo de alguna manera. Y es una ola, el documental es una ola que arrastra, y que está buenísimo que así sea. Sí. Mario, ahora yo quiero Sí. preguntarte por los libros para niños. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, viste, lo que estaba diciendo antes, corta, ¿no? Películas de terror, con los libros para niños pasa lo mismo. Es como un subgénero que entonces nadie lo toma tan en serio, y es un campo para experimentar, para crear cosas nuevas, para bajar ideas, para hacer crítica social. La literatura infantil es un campo donde podés sentirte libre escribiendo. Es como una película de terror. Bueno, dale, hizo una película de terror. Sí, hizo una película de terror, pero te metió crítica de esto, crítica de aquello, así, ideas nuevas, técnicas nuevas. Bueno, con la literatura infantil pasa lo mismo. Así, yo antes escribía poesía, en realidad empecé a escribir literatura infantil porque tenía que pagar el alquiler y no tenía trabajo, entonces le pregunto a un amigo que ya escribía, le digo, che, ¿cuál es la editorial que mejor está en este momento, que más paga? Y me dice, bueno, es Sudamericana. Escribí unos cuentos que le contaba a mi sobrino, fue él, los publicamos, pagué alquileres y todo. Y después me encantó, es uno de los géneros que más me gusta, la literatura infantil, porque me siento re libre, nadie se preocupa del todo por lo que escribís ahí. Está muy bien, porque además, si hay algo que ha dado estos últimos 20 años, es justamente una incursión sobre la literatura infantil, que teníamos alguna literatura anterior muy interesante, pero que en este último tiempo no había una vasta gama, y de 15, 20 años a esta parte ha crecido exponencialmente, y está bueno porque la literatura infantil no es solo para los padres que le leen a sus hijos, sino para los niños, niñas y adolescentes que los lean ellos, que tengan la capacidad de leerlos ellos.
y que tengan la capacidad de sorprenderse ellos solos. Eso es lo lindo de la literatura infantil, más allá de que está bueno contarle un cuento a tu hijo todos los días, Claro. pero lo más lindo es que lo agarren ellos y se sorprendan, ¿no? Yo tengo el recuerdo de que uno de los regalos que más disfruté fue Socorro de Elsa Bornemann. Ah, sí. No solo por la temática que te dejaba así tenso un rato largo, sino además por la profundidad del relato, ¿no? Es como, no era solo la temática de terror que tiene Elsa Bornemann, y de horror, y de Sí, sí. esa temática de esa aventura aterrorizante, sino que además era la profundidad, y era como ir aprendiendo a leer, a entender la lectura, ¿no? No solo leer, porque leer puede leer desde muy temprana edad, pero el tema es de comprender lo que uno lee, ¿no? Y es fácil de comprender, pero a la vez también es profundo. Creo que Mario se nos ha ido. Sí, por ahí debe ser la conexión. ¿Me escuchás Sí, bien, Nico? Pues yo yo te lo escucho escucho perfecto. como muy bajito. ¿Ah, Lavando el sí? volumen, pero bueno. Ah, Eh, a ver ahora. Sí, te escucho Se nos así. cayó don Sí, Mario. digo, no, no se nos perdió el invitado, pero bueno, le mandamos un beso gigante. Igual estaría buenísimo volverlo a invitar a Mario Varela para que siga contando anécdotas o si tiene alguna novedad de los nuevos trabajos que seguramente van a salir. Tiene acá el programa de Nano Film Producciones abierto para que nos cuenten las veces que quiera él, Ale Perdomo y toda esa gente maravillosa que nos alegra muchísimo el alma con su arte. Así que le mandamos un beso Totalmente. gigante a Mario Varela, que se les cortó lamentablemente la comunicación, pero bueno, Ya lo ahora tendremos seguramente aquí igual para ahora le voy a charlar. escribir por WhatsApp. Perfecto. Yo lo único que tenía para cerrar era una efeméride que me parece sumamente interesante de decirla acá y que, Dale. y que me, y que me parece que es algo que no podemos dejar de decir y que es lindo de contar. El 1 de mayo, más allá de lo que podríamos hablar de las películas de trabajo y demás, que siempre nos inmiscuimos en esos temas, el 1 de mayo se cumplieron 80 años de la primera premier de El Ciudadano Kane, o como la conocimos acá, El Ciudadano. Esa obra maestra que va a seguir siendo la obra maestra más importante de la cinematografía del mundo, realizada por Orson Welles, escrita por Herman Mankiewicz, y que ha cambiado sistemáticamente al cine. Lo ha cambiado totalmente y fue un quiebre fenomenal. El Ciudadano representa en muchos estudiantes de cine y en muchos críticos de cine ser la obra maestra más grande de toda la historia, porque tiene muchísimas virtudes, que las quiero leer porque no quiero que no quiero perder de vista decir ninguna. Es una obra maestra Dale. porque rompió todos los esquemas de temporalidad. Trabajó asiduamente en desenmarañar a ese personaje sumamente profundo y difícil de comprender, observado desde diferentes ópticas, tratando de responder a una única pregunta. Roswell. ¿Qué es Roswell? El secreto más grande de la historia del cine. Ese arduo trabajo estético, expresivo y de puesta de cámara construye más a esta estructura cuasi de relojería que hace esta obra maravillosa. Esto lo escribí en mi Facebook por el día del recuerdo de esta premier, porque para mí El Ciudadano representa algo que es muy importante. Cuando yo tomé la decisión de estudiar cine, es una decisión difícil y vos también la decís a veces en tus publicaciones, ¿no? Estudiar cine, de qué vas a vivir o qué vas a poder hacer, digamos. Y es una experiencia muy interesante hacer cine porque nos permite contar historias y como bien decía Mario y como también contaba Matías, eh, desde diferentes miradas para poder
llevar un poco esas ideas o esas opiniones que uno tiene a que la vea más gente. Para mí fue muy importante El Ciudadano, porque me hizo ver que hay algo que te motiva, ¿no? Y que todo el tiempo estás motivado por un montón de cosas. Pero a la hora de ver una obra de este calibre, que a mí me sorprendió, y yo quiero decir algo, no fue la única película que me sorprendió así. Eh, Primero, es una película que está en inglés, es una película norteamericana, desde un director totalmente oprimido desde de todos los puntos de vista eh, por ser diferente y demás, eh, que para mí cambió al mundo del cine esta película, pero no fue la única. También hay una película argentina que me sigue generando eso, y más ahora con que se pudo rescatar más momentos de su película, que es Prisioneros de la Tierra. Prisioneros de la Tierra es de 1939. No tiene una estructura narrativa compleja, como sí la tiene El Ciudadano, pero sí tiene un trabajo estético, expresivo y de puesta de cámara que El Ciudadano también lo tiene. El uso de los lentes, el uso de la inclinación de la cámara, o sea, desde más abajo, desde más arriba, para contar al oprimido y al opresor. O sea, eso lo tiene. Y es una película argentina de 1939, 2 años antes del Ciudadano Kane. Entonces, ¿qué me lleva a pensar esto? Que valoremos un poco más lo que tenemos, lo que hemos construido como sociedad, y que estos personajes, como el que quiere representar El Ciudadano, a ese William Randolph Hearst, que son opresores y los dueños de la voz de los medios masivos de comunicación, no nos condicionen. Que valoremos lo nuestro, que valoremos lo que podemos construir, que pongamos en duda eso que aparece en la pantalla del televisor, y que revisemos bien cómo podemos hacer para que la sociedad sea un poquito más justa, ¿no? Es muy lindo pensar que El Ciudadano está construido alrededor de William Randolph Hearst, pero también es interesante pensarlo en cómo porque Hearst nació rico y murió rico. Charles Foster Kane, el protagonista del Ciudadano Kane, nació pobre, vivió como rico, lo tuvo todo, pero murió casi sin nada. Y recordando a Roswell. Para no spoilear la película, solo voy a decir eso. Entonces, tratemos de seguir el ejemplo de la crítica sobre Charles Foster Kane, que nació pobre, lo tuvo todo, se quedó sin nada y quería recordar a Roswell. Eso es un Qué poco gran. lo que representa en mí el Ciudadano. Genial. Así que, bueno, Nico, te voy dejando. Quiero agradecer a toda la gente hermosa que nos estuvieron haciendo todo el aguante durante todo esta hora y media y un poquito más. Cada vez nos extendemos más nosotros, ¿viste? Así somos, así somos. Y la gente nos banca igual, así que gracias a todos por conectarse. Vi que estaba conectada, bueno, un montón de gente hermosa que estuvieron participando, escribiendo. No tengo los anteojos y por eso estoy así como medio que no veo, pero Mario Verón de La Plata, está Mantenimiento, Alicia Galazo, Eugenia Alicia, bueno, toda la gente hermosa, Fede Ambriosis, Nani Producer, bueno, beso gigante a todos, muchísimas gracias. Sí, lo vamos a dejar colgado acá en la página de Nano Film Producciones para que lo puedas ver cuando vos quieras, así que te lo vamos a dejar colgado. Tiago Oliveiro, ¿cómo se nota que no tengo los anteojos? Dios, no llega, los 36 no llega intacto, señores, se me está notando fuertísimo, ya, el cambio de look fue catastrófico ayer, me lloré todo, y ahora con los anteojos terrible, así que bueno, pero no importa. Le mandamos un beso gigante a toda la gente, gracias por conectarse, y nos vemos en el próximo jueves, a las 7 de la tarde, con más estreno, más entrevista, más anécdota, más cine y más rock.
Beso gigante, gracias Nico, gracias Totales, gracias Alejandro Quesada, gracias Tiago, beso gigante, nos vemos el próximo jueves.